Buenas a todos. Hoy vamos a hablar del hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso muy importante, especialmente para el cirujano dentista. Es un hueso que el alumno, que el colega debe saber a cabalidad, ya que va a formar parte de varias cavidades, como la cavidad bucal, como la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, entre otras. Este hueso es un hueso neumático, es decir, está huecado por el seno maxilar, que es un seno paranasal. Además, aloja a todos los dientes superiores, por lo que repercute en nuestros tratamientos clínicos del día a día. Los invito a ver este capítulo donde hablaremos de aspectos muy relevantes de este hueso, tales como la arteria infraorbitaria y el nervio infraorbitario que pasan por el foramen infraorbitario, los nervios nasopalatinos en el foramen incisivo, ya todos los dientes que están alojándose en esta zona, el seno maxilar, su relación con la cavidad nasal, ya su relación incluso con la fosa infratemporal o la zona de la tuberosidad. Así es que es un hueso donde le podemos sacar mucho provecho a la anatomía de este. Ya, los invito a este nuevo capítulo de anatomía de cabeza y cuello con aplicación clínica. Bueno, continuando con el hueso maxilar, vamos a explicar este hueso y sus estructuras. Este hueso maxilar es un hueso que tiene 4 caras. Una cara orbitaria, una cara nasal que mira hacia medial, una cara anterior y una cara infratemporal donde está la tuberosidad del hueso maxilar. Dijimos que este hueso maxilar era un hueso neumático, es decir, está ahuecado por un seno paranasal, en este caso el seno maxilar. Recordemos que los senos paranasales son cavidades huecas llenas de aire y pertenecen al sistema respiratorio. Su función es aliviar el peso de los huesos, caja de resonancia de la voz, producción de moco adicional y además se entiben el aire inspirado. Estos senos son varios, el seno frontal, esfenoidal, etmoidal y maxilar. El seno más grande es el seno maxilar y el que está participando en este hueso. Ahora vamos a hablar sobre las apófisis. Este hueso tiene 4 apófisis y la vamos a describir. Tiene la apófisis antiguamente llamada piramidal, que ahora se llama apófisis cigomática. Vamos a ir escribiéndola una por una. Entonces la apófisis cigomática, la apófisis frontal, antiguamente llamada apófisis ascendente, la apófisis palatina, que mira hacia medial, y finalmente la apófisis alveolar, que es un verdadero arco, una mitad de arco. Haciendo una síntesis, entonces, este hueso maxilar se compone fundamentalmente de un cuerpo con 4 caras: cara orbitaria, cara nasal, cara anterior y cara infratemporal. Y además 4 apófisis: apófisis cigomática, apófisis frontal, apófisis palatina y alveolar. Ahora vamos a ir a algunos detalles en el hueso. Bueno, este hueso maxilar, aparte de lo que ya les mencioné, que tenía un cuerpo, ¿no es cierto?, con 4 caras, 4 apófisis, también va a ser un hueso que se va a caracterizar por ser un hueso par, ¿ya? Es decir, hay un hueso maxilar derecho e izquierdo. Es un hueso irregular, es decir, tiene muchas estructuras, ¿ya?, como las apófisis, ¿no es cierto? Este arco alveolar, que es una apófisis también, ¿ya?, está ubicado en la parte anterior de la cara, lógicamente, ¿ya?, porque está en relación a la cavidad nasal. De hecho, forma parte de la apertura piriforme, que es la comunicación anterior de las fosas nasales. Las fosas nasales tienen 2 comunicaciones: hacia posterior las coanas y hacia anterior las fosas nasales.
Es distinto hablar de fosas nasales a nariz. Nariz es el esqueleto cartilaginoso cutáneo y fosas nasales es la estructura ósea, ¿ya? Es un hueso asimétrico, es decir, si lo tomamos y lo partimos por la mitad imaginariamente, las dos mitades no son ya similares. Tiene 4 caras y 4 apófisis, tal como se ve en las diapositivas. Vamos a ir avanzando un poquito. Acá hay algunas estructuras que las vamos a mencionar, pero más adelante las vamos a ir revisando en el hueso mismo, ¿ya? Este hueso, como les dije, tiene esta cara orbitaria que está en relación a la órbita, es decir, aloja al globo ocular. Esto es muy relevante, ya que el seno maxilar, el techo del seno maxilar, es el piso de la órbita, ¿ya? Es decir, hay una relación entonces entre hueso maxilar con la órbita y el seno. Tal como yo le digo a los alumnos, nosotros vivimos en un primer piso donde está la cavidad bucal, un segundo piso donde está el otorrino, donde tiene su fosa nasal y sus recámaras serían los senos paranasales. En un tercer piso tenemos al oftalmólogo, un ejemplo en sentido figurado, ¿no es cierto? Y acá tenemos la órbita, cuyo piso de la órbita, insisto, es el techo del seno maxilar. Y después ya pensando en la fosa craneal anterior, tendríamos al neurocirujano ya encargado de esa zona. Siguiendo con las diapositivas, en esta cara orbitaria tenemos el surco y conducto infraorbitario. ¿Por qué? Porque el foramen ya es parte de la cara anterior. ¿Ok? Tenemos los conductos alveolares anteriores y superiores dentro de este conducto infraorbitario. Ahí se desprenden especialmente los nervios alveolares superiores anteriores. Tenemos un borde infraorbitario que va a formar parte del reborde orbitario completo. La cara anterior, a su vez, tiene el foramen infraorbitario recién descrito, que junto con el foramen supraorbitario, el foramen infraorbitario y el foramen mentoniano, los tres forman los puntos gatillos de la neuralgia trigeminal. ¿Ya? En la cara anterior de este hueso maxilar tenemos también la fosa canina. La fosa canina, donde se va a originar el músculo elevador del ángulo oral o músculo canino. Tenemos la escotadura nasal, que también recién se lo mencioné, que formaba parte de la apertura piriforme, que es la comunicación anterior de la fosa nasal. Siguiendo con las caras, tenemos una cara infratemporal que está en relación a la fosa homónima, es decir, a la fosa infratemporal, que es una fosa muy relevante donde baja el nervio mandibular, entre otras estructuras. Y esta cara infratemporal está dada por un elemento muy relevante, que es la tuberosidad maxilar. La tuberosidad maxilar en el hueso maxilar es una estructura muy delicada porque es un hueso tipo 4, según la clasificación para implantología, es un hueso muy blando y es susceptible de fracturarse en algunos procedimientos ya quirúrgicos, fundamentalmente en exodoncia, en extracciones dentarias. En esa misma zona tenemos los forámenes alveolares posteriores superiores, donde ingresan los elementos vasculonerviosos correspondientes. ¿Ya? Siguiendo con la descripción de las caras, tenemos la cara nasal. La cara nasal mira hacia medial y tiene una estructura fundamental que es el hiato maxilar, que es la comunicación del seno maxilar con la fosa nasal. ¿Ya? Esta estructura se ve achicada, se ve obstruida parcialmente por varios elementos, entre ellos la apófisis fusiforme, el hueso lagrimal, ya parte del esmoides de los cornetes, ya, e incluso el cornete nasal inferior. Por lo tanto, su drenaje ya se ve afectado. Además, el seno maxilar es una estructura cuyo piso está bajo su hiato. Es decir, el piso del seno maxilar está en este nivel y la desembocadura está en este otro nivel, lo que afecta el drenaje de los procesos infecciosos. Se dice que es una mala adaptación del ser humano cuando se hizo bípedo, entonces el drenaje no quedó de buena manera
Por lo tanto, muchas veces tenemos que hacer drenajes como maxilofaciales, tenemos que hacer drenajes por vía anterior, perforando el hueso para generar una salida del pus. Volviendo al tema de las apófisis, el hueso maxilar tiene la apófisis frontal, con la cresta lagrimal anterior, ¿ya?, que forma parte del aparato lagrimal, la cresta etmoidal para articularse con el hueso homónimo, con el hueso etmoides, la apófisis cigomática, que les dije yo que antiguamente se llamaba apófisis piramidal, y está articulada con el hueso homónimo. La apófisis cigomática también tiene un elemento que lo vamos a ver más adelante en la pizarra, que es la cresta cigomático-alveolar, que se desprende de esta apófisis y va a reforzar la tabla vestibular. Vamos a conocer el concepto de tabla vestibular en el apartado de aplicaciones clínicas de este capítulo, donde refuerza la zona del primer molar. Ahí lo vamos a ver. Siguiendo con la apófisis, tenemos la apófisis palatina, que así como la cara nasal mira hacia medial, la apófisis palatina se dirige hacia medial para unirse con la apófisis palatina del hueso contralateral, y se desprende de esta apófisis palatina la cresta nasal, que se considera incluso parte del tabique nasal esta cresta. Además, poseemos el conducto incisivo, ¿ya?, y surcos palatinos que se dirigen hacia posterior. La apófisis alveolar es el arco alveolar. En este caso, si consideramos solo un hueso, sería un hemiarco, ¿ya?, en conjunción con el hueso contralateral forman el arco completo. Tenemos los alveolos dentarios, que son las cavidades donde se van a alojar los dientes, donde se va a producir la aponfosis, que es la articulación entre hueso y diente, y las eminencias alveolares, que son las salientes de estas estructuras óseas, ya que están formando, ¿ya?, y ayudando a alojar al dientecito. Aquí vemos una imagen del autor Velayos, donde se aprecia el hueso maxilar, ¿ya?, un hueso macizo, irregular, y esto es una visión lateral. Una visión lateral donde vemos varias estructuras, por ejemplo la apófisis cigomática con su cresta cigomático-alveolar bajando aquí, la tuberosidad maxilar, yo dije que era un hueso tipo 4 en la clasificación del hueso para implantología, los orificios alveolares superiores y posteriores para que ingresen los elementos vasculonerviosos, ¿ya? Acá en la zona anterior tenemos la escotadura nasal, que en conjunción con la escotadura nasal del otro lado forman la apertura piriforme, la espina nasal anterior, donde se va a originar, ¿ya?, el músculo depresor del tabique nasal. Además, esta zona de la espina nasal anterior forma un punto craniométrico que es el SNA, ¿ya?, espina nasal anterior. Además, tenemos las eminencias alveolares en esta zona, la fosa canina y la cresta canina, que es muy relevante, ya que cuando se extrae el canino, esta cresta canina se deprime y se reabsorbe, lo que genera un impacto estético muy importante en el paciente. Miremos este mismo hueso por medial. Por medial, en todo su esplendor, vemos el hueso maxilar ahuecado por este seno y con un gran hiato. El hiato entonces es la comunicación del seno maxilar con la fosa nasal, ¿ya? Este hiato, como les decía, está más alto, su entrada está más alta que el piso del seno, que está a este nivel. Por lo tanto, los procesos infecciosos se ven afectados en su drenaje. Esta apófisis, que es la antiguamente llamada apófisis ascendente, ahora llamada apófisis frontal, tiene la cresta etmoidal, la cresta turbinal y la cresta lagrimal por posterior. Además, distinguimos aquí el conducto incisivo o conducto nasopalatino para el nervio homónimo, ya destinado fundamentalmente a caninos e incisivos, a la encía de esa zona. Ya también pasa la arteria y la vena. Bueno, utilizando estos modelos, vamos a entender un poco más el tema del hueso maxilar. El hueso maxilar, entonces,
está compuesto por este cuerpo que yo les decía, y de este cuerpo se desprenden estas apófisis frontal, cigomática, palatina y alveolar. La apófisis frontal claramente va a ir a unirse, a articularse con el hueso nasal, con el hueso lagrimal, con el hueso esmoides, ¿ya? Esta zona es la cara orbitaria, no es apófisis en sí, ¿ya? Y se va a articular también con el hueso esfenoide de esta zona y el hueso palatino. Aquí la apófisis cigomática evidentemente va a ir a unirse con el hueso cigomático. Esta apófisis palatina se va a unir con la contralateral para formar el paladar duro. El paladar duro, los 2/3, porque el tercio posterior está dado por el hueso palatino, por ambos huesos palatinos. ¿Ok? Finalmente tenemos la apófisis alveolar, donde se van a alojar todos los dientes superiores de un lado. Insisto, estamos hablando de un hueso maxilar. Incluso aquí en este modelo se puede ver hasta el tercer molar que está incluido o semi incluido en esta zona, ¿ya? No ha erupcionado completamente. Este hueso maxilar forma parte de la cavidad nasal, cavidad orbitaria, fosa infratemporal y tiene relación con la cara anterior, ¿no es cierto? La cara anterior de nuestra facie, ¿ya? De la parte facial, y es muy relevante para el cirujano dentista porque está todo este hemiarco, ¿ya? Anclado especialmente a la apófisis alveolar, donde distinguimos una eminencia canina, que recién les decía que era muy relevante para la estética facial. Distinguimos también la fosa canina, la fosa mirtiforme, ¿ya? La fosa mirtiforme, la tuberosidad maxilar, con los forámenes alveolares superiores, el hiato del seno maxilar, la cresta turbinal, que es la cresta para el cornet de nasal inferior, ¿ya? Muy importante. Y cuando hacemos la conjunción de los huesos, entonces no solamente se forma el paladar duro, sino que además se forma lo que recién les decía, la apertura piriforme, que justamente tiene forma de pera, por eso se llama piriforme. Aprovechando que tenemos estos dos huesos articulados aquí, y ahí vemos el paladar, se conforma todo el arco dentario superior. Tenemos aquí también el foramen infraorbitario para la salida de los vasos y nervios infraorbitarios, ¿ya? Y los forámenes palatinos se forman cuando se articula con el hueso palatino, ¿ok? Entonces es un hueso muy importante, ¿ya? Se va a ver afectado en ciertos procedimientos. Por ejemplo, cuando queremos extraer este primer molar, vemos que de la apófisis cigomática se desprende una cresta que se llama cigomático alveolar y refuerza esta zona de la tabla vestibular. Nosotros hablamos en jerga quirúrgica de tabla a la cortical, ya sea externa o lateral, o la interna, que es la palatina, es decir, tenemos una tabla vestibular y una tabla palatina. En la mandíbula, cuando veamos mandíbula, también va a haber una tabla vestibular y una tabla lingual. Eso quiere decir entonces que la extracción o la exodoncia de un primer molar puede resultar compleja, ya que el refuerzo óseo es mayor. Como también en la zona de la tuberosidad puede ocurrir algo totalmente contrario, es decir, el hueso es demasiado blando, por lo que se pueden producir pequeñas fracturas de tuberosidad o incluso a veces más amplias, ¿ya? En la zona anterior, la relación de los incisivos es fundamental con la fosa nasal.
Hay que tener cuidado entonces en procesos implantológicos cuando se pierden estos dientes y colocamos los implantes, no podemos pasarnos hacia la fosa nasal. Como también cuando ponemos implantes en la zona posterior, podemos llegar a la zona del seno maxilar, que en una radiografía se puede ver con mayor claridad. ¿Ya? Ahora vamos a ir a la pizarra para ver algunos detalles de este hueso. Siguiendo con el tema del hueso maxilar, vamos a hablar de algunas aplicaciones clínicas. Vamos a partir por el tema del nervio infraorbitario, que es muy relevante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos forámenes alveolares superiores posteriores en la zona de la tuberosidad, donde, por ejemplo, entra el nervio alveolar superior posterior e inerva el tercer molar, el segundo molar y la raíz distovestibular y palatina del primer molar superior. Sin embargo, ¿cómo se inerva el primer molar, la raíz mesovestibular, los premolares, caninos e incisivos? ¿Ya? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece? Tenemos un surco infraorbitario que después se transforma en conducto. Es decir, ya no lo vemos. Y termina en un foramen infraorbitario. De hecho, el surco y conducto están en la cara orbitaria. El foramen está en la cara anterior. Dentro de este surco, conducto y foramen va entrando el mismo nervio maxilar, ¿ya? Que ya desprende todos sus ramos y incluso uno podría decir que cambia de nombre a nervio infraorbitario, y este nervio infraorbitario dentro del conducto emite los nervios alveolar superior medio y alveolar superior anterior. Cuando no existe el medio, es un plexo entre el posterior y el anterior. El asunto es que toda esta inervación dentaria la da dentro del conducto infraorbitario. Es un aspecto muy relevante para nosotros en el desempeño clínico. Vamos a otra aplicación clínica, el seno maxilar. El seno maxilar, como recién les dije, es una cavidad hueca llena de aire y que nos complica muchas veces. ¿En qué procedimientos? En una exodoncia, claramente. ¿Por qué? Porque si tenemos un seno maxilar que generalmente es amplio y tenemos nuestros dientes en esta zona, vamos a dibujar esquemáticamente los molares, un tercer molar superior, un segundo, esquemáticamente, un primer molar superior, más amplio, más robusto, un segundo premolar, un primer premolar superior y un canino. Como me decía mi mentor, el doctor García Hernández, el canino nunca o casi nunca es un diente antral, entonces el canino no se ve afectado por el seno. Sin embargo, todo el resto de dientes superiores hacia atrás, primer premolar, segundo premolar, primer molar superior, segundo molar superior y tercer molar, se pueden ver afectados al ser reconocidos como dientes antrales. ¿Qué significa que un diente sea antral? Muchas veces se piensa que el diente en sí está dentro del seno. Y acá viene un problema semántico que se lo voy a graficar con un ejemplo. Total. Si nosotros tenemos ya
esta cavidad, vamos a imaginarnos que nosotros estamos en una habitación donde tenemos cortinas, ¿no es cierto?, que cubren una ventana. Y alguien entra con un puño y mueve la cortina e ingresa a la habitación. La discusión semántica es si ese puño que ingresa, pero que no rompe la cortina, está dentro de la habitación o está fuera de la habitación. Ya, algo similar ocurre con estos molares. Estos molares generan en la mucosa invaginaciones, evaginaciones, ya, en el hueso, generan un piso totalmente irregular en el seno maxilar. Por lo tanto, podríamos decir que están adentro del seno. La discusión se la dejo a ustedes porque es un aspecto semántico, pero sí vamos a dejar claro que están en relación al seno para ya aclarar ese contenido. Entonces, estas raíces generan ya invaginaciones, evaginaciones, son levantamientos en el piso del seno, pero siempre van a haber elementos. Puede que el hueso, puede que hayan fenestraciones óseas, ¿ya? Fenestraciones óseas, dehiscencias, pero siempre va a haber un ligamento periodontal, siempre va a haber una membrana sinusal, más conocida como membrana de Schneider. La membrana de Schneider, la membrana del seno. El seno maxilar también es conocido como el antro de Highmore. Y esta membrana entonces siempre va a recubrir al diente, a las raíces dentarias. Me atrevería a decir que nunca un diente va a estar en contacto con el aire, como a veces se piensa. Siempre va a haber una recubierta de ligamento periodontal y membrana y también de hueso. En algunas situaciones puede estar el hueso fenestrado. Pero más que el detalle milimétrico de qué está o qué no está, el problema es clínico, porque claramente ante cualquier procedimiento de extracción dentaria se nos puede fracturar una raíz que anatómicamente sabemos que está en relación al seno, y si se nos fractura una raíz, vamos a imaginar que hicimos la extracción de este primer molar y nos queda la raíz palatina aquí, y vamos con un elemento como un elevador que se usa en la cirugía, y esta raíz puede pasar al seno maxilar. Acá se generan dos inconvenientes. Uno, que ese recto radicular se fue al seno y anda revoloteando en el seno maxilar, pero además se genera una comunicación bucosinusal. ¿Qué significa una comunicación bucosinusal? Que el paciente toma un líquido y le pasa al seno maxilar todo ese líquido, y puede ser incluso botado por la nariz. El paciente relata que toma un líquido y le sale por la nariz. Entonces claramente que es una complicación más o menos severa, de mediana gravedad, incómoda para el paciente, y todo esto se suscita por una extracción dentaria. Entonces es una consideración anatómica con aplicación clínica. Una consideración anatómica con aplicación clínica. Aquí claramente no vamos a dar la solución a la comunicación porque no es una clase de cirugía, pero sí es un aspecto anatómico a considerar. Está de más decir que para los procedimientos implantológicos también es muy relevante, porque imaginemos que no tenemos el diente y necesitamos poner un implante, y el implante nos puede perforar el seno porque el implante tiene roscas, ¿ya? Tiene el hilo como un tornillo, entonces va a generar una colonización bacteriana en la zona del seno maxilar. De hecho, el advenimiento ahora de los implantes cigomáticos, en muchos implantes cigomáticos que atraviesan esta zona, vienen sin hilo en la zona que queda en el seno, para no generar esta colonización. Entonces es un aspecto muy relevante de aplicación clínica con respecto al seno maxilar. Está además decir que cualquier infección del seno
como una sinusitis purulenta, se puede drenar por vía vestibular, por arriba de los premolares. Otra aplicación clínica que tenemos es la elevación de seno. ¿Qué acontece? Cuando tenemos una extracción dentaria muy prematura, es decir, de mucha de la canata, el seno maxilar, lamentablemente para el cirujano dentista, para el cirujano maxilofacial, para el implantólogo, se neumatiza, es decir, se agranda. Como este seno maxilar se agranda, vamos a dibujarlo así. Como se agranda, el hueso que tenemos disponible, vamos a dibujarlo, el hueso con verde, el hueso que tenemos disponible para poner un implante es muy estrecho. La línea morada o violeta es la mucosa del seno y acá tenemos el hueso que es muy estrecho. ¿Ya? Entonces este hueso puede medir 2-3 milímetros y claramente no podemos poner un implante de 2-3 milímetros. Es ahí la solución con esta cirugía de elevación de seno, que como yo le digo a mis alumnos, nosotros, insisto con el concepto que mencioné recién, vivimos en el primer piso, en un segundo piso vive el otorrino y tenemos que molestar al vecino porque tenemos que poner un perno. A muchos no les gusta decir que el implante es un perno, pero desde el punto de vista mecánico se asemeja mucho claramente. Y para poner el perno, este implante, tengo que levantar la membrana del seno, es decir, levantar la alfombra al vecino, aumentar mi radial, mi cielo, ¿cierto? Mi zona superior, y recién puedo poner este pernito, este implante. Entonces levanto esta membrana de Schneider, la membrana sinusal, la levanto y ahí coloco hueso, injerto de hueso, que en este caso lo vamos a simbolizar con un punteado. Una vez que yo ponga ese hueso, 6 meses después puedo poner el implante. Y para terminar, vamos a analizar la relación de los dientes anterosuperiores con la fosa nasal. Esquemáticamente vamos a dibujar los dientes superiores. Y nos vamos a dar cuenta de que la fosa nasal con su tabique está cercana a los incisivos, fundamentalmente. Ahora esta relación claramente que no es tan estrecha como en el seno maxilar, pero sí también es relevante. ¿Por qué? Porque apariciones de mesiodens, es decir, de dientes que pueden estar ubicados en la línea media, pueden estar en relación a las fosas nasales. De hecho, he operado a varios pacientes que su diente está casi reabsorbiendo la cortical que mira hacia la fosa nasal. ¿Ok? Está además decir también que cualquier proceso infeccioso de esta zona puede generar repercusiones a nivel nasal. También el tema implantológico, es decir, si el paciente pierde su incisivo central superior derecho, por ejemplo, y quiere poner un implante, tenemos que medir adecuadamente este perno y no pasar hacia la fosa nasal. Son aplicaciones del hueso maxilar que tenemos que tener en consideración desde el punto de vista anatómico, su cercanía con los elementos. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.